Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando con Sergio Sank, que es otro amigo de la casa. Conozco mucha gente muy interesante, como ven, muy grosa, como decimos acá en Argentina. Él es de Brasil, hace teatro de máscaras, crea obras de teatro, es director, es artista audiovisual. Bueno, nos va a contar todas las cosas que hace, cuáles fueron sus orígenes, de dónde viene y cómo ha llegado hasta acá el día de hoy a hacer tantas cosas. Así que bueno, bienvenidos y espero que les guste la entrevista. Ya saben que pueden dejar también como ayuda al canal, likes, comentarios, compartirlo y también pueden, si quieren, dejar un cafecito. Así que mucho más que agradecida. Vamos a ver la entrevista. Gracias. El invitado hoy es Sergio Sank, maestro de máscaras, teatro físico y narrativa audiovisual, un creador de experiencias teatrales únicas y cautivadoras. Hola, ¿qué tal? Acá estamos con Sergio, yo soy Carol de Ulua, estamos con Sergio Sank, que es un amigo también de la casa. Con él estuve aprendiendo a hacer máscaras, como ven detrás, ahí tiene todas sus máscaras y demás, y bueno, ya vamos a estar hablando sobre todos estos temas. Y bueno, contanos, Sergio, de dónde sale tu experiencia hasta llegar ahora con las máscaras. Vamos a estar hablando de eso. Sí, bueno, Caro, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá charlando. Y bueno, como la gente ya se debe haber dado cuenta por mi acento, yo soy de Brasil, de São Paulo. Y en verdad trabajo hace muchos años ya con teatro audiovisual, hace como 20 años, un poquito más. Pero antes de chico trabajaba en la industria automotriz. Yo era técnico mecânico, ¿no? Mi papá, que es fallecido ya, era mecânico y medio que seguía ahí. Él era mecánico de autos, toda la vida tuvo talleres, todo eso, ¿viste? Siempre con la mecánica ahí. Eh, y yo como que seguí, estudié en una escuela técnica, ¿no? Que creo que acá en Argentina también hay, ¿no? Que se hace Sí. el ensino medio. Ujú. Junto aprendes un oficio, ¿no? Una profesión. Y yo hice de mecánica, empecé a trabajar como técnico mecánico, eh, pero a la vez me gustaba mucho, siempre me gustó la música. Empecé a tocar y tener bandas y con mi primera banda chegamos a gravar una demo. En esa época no había ningún streaming, nada de eso. Entonces que era la época que grabábamos los cassettes, las cintas cassette y después el CD. Bueno, grabamos CD, hacíamos conciertos así en bares, en lugares chicos, ¿no? Y, y en paralelo trabajaba en la industria, ¿no? Tuve un par de laburos hasta que llegué a trabajar en Volkswagen, en Brasil. Y después de Volkswagen pasé a una empresa también alemana, que era una multinacional, y ahí trabajé mis últimos años como técnico mecánico, pero siempre en paralelo tocando. Y la música me llevó al teatro. Yo empecé a estudiar música en una escuela que tenía las cuatro carreras artísticas, ¿no? Era música, danza, teatro y audiovisual y artes visuales. Bien. Entonces empecé a tocar, me invitaban a tocar en las obras de teatro. Y ahí yo iba a tocar y me enamoré del teatro y me empecé a meter en el teatro cada vez más. Y llegó un momento que yo había terminado el curso técnico hice otro curso técnico de seguridad laboral y había empezado ingeniería mecánica. Ujú. Y en un momento, y en paralelo siempre tocando, empecé a hacer teatro, empecé a actuar, empecé a seguir tocando, ¿no? Y llegó un día que el bichito, dicen que el bichito te muerde, ¿no? El bichito del teatro. Y ahí me mordió y yo dije, no, no, no. Yo me acuerdo el día que estaba en una clase de cálculo
estos que cálculo integral, que tiene como un cálculo te lleva 3, 4 hojas, te lleva A 3 mí me horas. encantaba cálculo. Bueno, yo también esta ingeniería. Sí. Y, y bueno, yo me iba bien, dentro de Ujú, todo zafaba, así tanto que trabajaba con eso, ¿no? claro. En Volkswagen trabajaba, era bien interesante, yo trabajaba en ese sector que llaman del el crash test, ¿no? El test de que vemos en la tele, en los documentales, ¿no? Ujú. Ponen unos muñecos adentro de los autos y dan con el auto contra una pared con cámaras, con sensores. Yo trabajaba en ese sector, era La parte más divertido. divertida. Sí. 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 Y bueno, pero llegó un momento que yo estaba ahí, estaba en una clase de cálculo y ahí un compañero preguntó, profe, después de toda una clase, ¿no? Para resolver un cálculo, un compañero preguntó, profe, ¿para qué se usa eso en la práctica, en la vida real? Y el profe dijo, bueno, para diseñar un auto, para calcular la curva aerodinámica de un auto, se usa eso. Y ahí el mismo compañero dijo, profe, y de todos que están en esa sala, en esta aula, ¿cuántos te parece que van a llegar a proyectar un auto y calcular la curva aerodinámica? Y ahí el profe como que, bueno, no sé, quedó. Y ahí yo quedé, sí, es verdad, ¿para qué estoy estudiando eso si yo pasaba ahí estudiando para trabajar, pero estaba siempre con la cabeza en la música, en el teatro y todo eso, ¿viste? Sí. Y ahí dejé ingeniería, hice un año y medio y abandoné. Y ahí empecé a estudiar teatro en serio. Música, terminé el curso de música, hice un curso de teatro y poquito a poco fui cambiando hasta que en 2010 me surgió la oportunidad de ir de viaje con un circo y me fui. Qué lindo. Eh, Ujú, sí, y ahí me fui, viajamos por muchos meses y ahí para eso tuve que salir del empleo que estaba, ¿no? Eh, y salí y fui, viajé con el circo y desde que volví, fueron muchos meses, casi un año, y ahí desde que volví seguí trabajando siempre con teatro, con audiovisual y hasta hoy sigo. ujú. Sí. ¿Y qué te Sí. decía, por ejemplo, no sé, tu familia con respecto a que cambiaste así de repente de venir en una industria al arte o al circo? Sí, bueno, mi familia, mi papá apoyó dentro de Mm, todo, porque una otra cosa también es que yo me hice independiente y salí de casa muy temprano, ¿no? claro. Yo con 14 años empecé a trabajar de pasante, y ahí después empecé con 18 ya salí de casa y fui vivir solo. Entonces que vivía solo y, y dentro de todo la empresa que yo estaba tampoco estaba pagando tan bien y yo ya estaba cansado y lo que el circo me iba a pagar porque fue un proyecto de circo muy bien armado. En Mm, ese momento teníamos mucho presupuesto público y mucha inversión de las empresas. Entonces que fue un proyecto así, uno dice, voy a viajar con circo y imagina, ¿no? Como que pasar mal y no, sí. fue así, fue la fase de mi vida que yo pasé mejor, Ujú, porque el circo tenía el auspicio de Honda Motors. claro. Entonces, que éramos un equipo de 15 personas que viajaban y viajábamos en un micro propio nuestro, ¿viste? Y dos camiones que llevaban el circo. Y Ujú, cuando llegábamos en el lugar que se iba a armar el circo, como que se contrataba más 20 o 30 personas, era un montón de gente trabajando. Y claro. pasábamos lo mejor, quedábamos en hoteles, no eran hoteles 5 estrellas, pero sí, quedábamos en buenos hoteles y nos Ujú, bancaban todo, la comida y todo, claro. estábamos muy, muy cómodos así. Qué Y lindo. fue una linda experiencia porque conocí todo el norte y nordeste de Brasil, un poco de centro-oeste también. Y eso, viajé, conocí todo ahí, cobrando bien y haciendo una cosa que me gusta, ¿no? Entonces,
Después cuando volví a São Paulo, que fue complicado porque, ¿y ahora? Soy artista, no tengo trabajo, no sé qué, ¿cómo hago? ¿No? Claro. Y ahí fui de a poco aprendiendo a convivir con la incertidumbre, que un poco sigo hasta hoy, ¿viste? Ahora está bien duro, para ser muy sincero, ahora está bien complicado. Sí. Pero siempre altibajos toda la vida, ¿viste? Desde que empecé, desde 2010, ¿viste? Que empecé a trabajar únicamente con arte. Claro. Sí, eso Sí. yo creo que, bueno, más allá de la parte que uno tiene que rebuscárselas y ver a dónde trabajo, cómo gano dinero, es una parte buena, yo creo, del arte te forma en ese sentido, que por ahí tenés que ir viendo a dónde me meto, cómo gano dinero, cómo sobrevivo, básicamente, ¿no? En esto que decís, la Sí, sí. incertidumbre, uno se Sí, reacostumbra a sí, eso. sí. No, Sí. yo siempre digo que parte de mi trabajo es buscar trabajo. Claro, Yo sí, estoy siempre buscando sí, trabajo. Todas las semanas dedico así como, no sé, 2, 3 horas para ver todos los anuncios, ¿viste? ¿Quién está buscando qué? Ujú. Y eso, entonces, y también digo que soy actor por opción y un montón de otras cosas por falta de opción. Entonces, también Claro. soy camarógrafo, sonidista, editor, ¿viste? Y Ujú, fui aprendiendo. Bueno, ujú, después también yo hice toda la carrera de teatro, hice una buena carrera en sí, Brasil, en São Paulo, y después hice una carrera de audiovisual que me dio muchas herramientas técnicas y que me salvan un montón, porque bueno, te comentaba ahí antes de la entrevista, ahora estoy trabajando en una radio, ¿no? Hago ediciones de sí. video, escribo guión, entonces que un montón de trabajos que tengo hoy, que cobro por eso, ¿no? Me salen porque hice una facultad de audiovisual y Claro. después también hice especializaciones, ¿viste? Hice 3 posgrados Ujú, en estas áreas, ¿no? El último hice durante la pandemia acá por la Universidad de Córdoba. Lo hice online, sí. un posgrado de audiovisual, una diplomatura. Ujú. Sí, me acuerdo Sí. que justo te conocí en esa época que lo estabas haciendo. O Ah, estabas por claro, empezar, me parece. Sí. claro, sí, sí, sí. Ujú, sí. Sí, Y bueno, justamente yo te conocí gracias a las máscaras, porque también un día sí. mirando, en la época de la pandemia, mirando YouTube, bueno, me había interesado por las máscaras, qué sé yo, me puse a averiguar y demás, y veo tus videos en YouTube de, bueno, de máscaras, que sé yo, y digo, miro Buenos Aires, digo, ¿estará acá en Buenos Aires? Bueno, y así te contacté y empezamos a trabajar con máscaras. Y bueno, vos ya tenés una larga trayectoria con el tema máscaras, no sé si querés contar cómo fue tu inicio Sí, en las bueno, máscaras, qué te llamó. sí, las máscaras son una cosa que me encantan, siempre me encantaron y hoy así, mirando atrás, ¿no? Yo siempre fui muy fan de los cómics, de las historietas, entonces, y tengo fotos yo chiquito vestido, por ejemplo, de Spider-Man, de Hombre Araña, ¿viste? Con la mascarita ahí, chiquito, chiquito. Eh, entonces siempre me encantaron Claro. y siempre me parece espectacular así como la fuerza que tienen, ¿no? A Ujú, cada tanto, cuando sale una serie que tiene una máscara, esa máscara la ves en toda parte, ¿no? Como que, sí. bueno, ahora está justo, está el Eternauta, ¿no? Que no deja de ser una máscara y es muy loco eso. Otro día charlaba acá con mi novia, hablábamos del Eternauta y ella dijo, ¿vos conocías la historia antes de venir a Argentina? Y yo le dije a ella, no conocía la historia, no conocía el personaje, aunque siempre leí mucho cómics, pero conocía la figura. Es muy loco, porque Mm, tenía en mi cabeza la ah, figura, el dibujo del Eternauta con la ujú, máscara, con el arma colgada, ¿viste? Y yo no sabía qué era. mira, Entonces que las máscaras, sí, para mí tienen una fuerza en la cultura. Y bueno, sí. y ahí por el teatro, yo empecé, por la escuela de teatro que hice, empecé a trabajar con teatro callejero, que Ujú, también fue muy lindo. Muchos años estuve dentro hacia parte de una red en Brasil que se llama Red Brasileña de Teatro Callejero,
que son grupos de teatro callejero. Ahora se desarmó un poco, desde la pandemia se desarmó un poco, pero en este momento éramos como 200 grupos de todo Brasil, que 2 veces por año nos juntábamos en la sede de algún grupo. Entonces, que las provincias que no conocí por el circo, después conocí por el teatro callejero, porque siempre estábamos en algún punto de Brasil y hacíamos reunión de teatro callejero. Bueno, y en el teatro callejero, tanto acá en Argentina como también en Brasil, se usan mucho máscaras, ¿no? Máscaras, muñecos, títeres gigantes, ¿no? Sí. Entonces, ahí conocí las máscaras, empecé a estudiar. Y en Brasil, no, en ese momento que yo empecé a estudiar, no tenía la pedagogía de máscaras que elegí a estudiar, que es la de Jacques Lecoq, que es un francés, que en los años 40, 50, 1940, 1950, creó una pedagogía para el actor, un método de entrenamiento para el actor a través de las máscaras. Entonces, que el actor se forma, se hace todo su entrenamiento por distintas familias de máscaras, ¿no? Grupos de máscaras. Bueno, eso en Brasil no estaba. Tenían talleres sueltos de cada familia de máscara. Bueno, y yo encontré acá en Argentina una escuela que hasta ahí manejaba la pedagogía de Lecoq. Y entonces me vine a estudiar. Eso fue 2018. Ahí ya sabía bastante de máscara porque ya había hecho en Brasil un par de talleres, ya había empezado a hacer máscaras, pero no era especialista, por así decir. Y entonces en ese momento también en Brasil, por una crisis también política, empezó a pasar un par de cosas, empezaron a caer los presupuestos, los grupos que yo trabajaba en ese momento empezaron a quedar sin presupuestos y yo tenía una plata ahorrada y ahí, bueno, me voy a Argentina por un año para estudiar máscaras y lo hice, vine, estudié por un año, acá hice amigos, armamos un grupo. También conocí a mi pareja, después adopté gatos, bueno, y estoy hasta ahora acá, eso, trabajando con máscara, con teatro, con audiovisual, y eso, entonces la historia de las máscaras en mi vida a grandes rasgos es así, ¿viste? Últimamente, para ser muy sincero, tengo hecho pocas máscaras, porque por la cuestión económica acá el material quedó muy caro, entonces que las personas, cuando yo presento, ya un par de personas me preguntaron por el taller de máscara, pero cuando yo presento cuánto sale el taller, la persona no puede pagar ni el material, ¿viste? Sí. Entonces, que para ser muy sincero, sigo haciendo, hacemos, como te dije también antes de empezarmos, hace poco hicimos una función de nuestra obra Era Oso, que es un espectáculo con máscaras, y seguimos ahí haciendo a cada tanto funciones con máscaras y todo eso. Doy clases también, hasta el año pasado estaba en una escuela que no sé si este año sigue también, pero que también daba clases del método Lecoq. Estoy a 2 años en esa escuela. Y eso, entonces que seguimos, no sigo enseñando, practicando, pero haciendo las máscaras estoy haciendo pocas, para ser muy sincero, por eso, por la cuestión económica, del precio de los materiales, ¿viste? Sí, bueno, todavía me queda pendiente hacer con vos las máscaras de cuero. ¿Te acordás que empezamos y dijimos, bueno, justo en ese momento vos estabas haciendo máscara de cuero y dije, bueno, en algún momento ya lo haré. Así que bueno, cuando pueda iré a ver esto. ¿Ahora estás explorando algún material nuevo o con qué materiales lo vas trabajando? No, sigo con la cartapesta y con el cuero, ¿no? Estudié bastante más el cuero. La cuestión del cuero es que para hacer comparativamente, ¿no? Para hacer una máscara de cartapesta, el molde lo hacemos en yeso, arcilla y yeso son los materiales base, ¿no? Que son materiales económicos, fáciles de manejar, fácil de guardar, ¿no? Compras un tanto de yeso y un tanto de arcilla y si los guardas bien,
tenés ahí por 2, 3 años el mismo material, la misma arcilla, por así decir, se puede ir usando, ¿no? El yeso es un material muy económico. Bueno, y después papel, cartón y pegamento, ¿no? Entonces, que son materiales económicos, accesibles, eso. Ya el cuero, bueno, arranca que el propio cuero ya es un poco más caro. Y después, para hacer una máscara de cuero, el molde, el proceso más tradicional, uno tiene que hacer en madera, tiene que tallar el molde en madera. Claro. Entonces, ya también uno tiene que saber mucho más de tallar, que yo, eso es, por ahí nunca fui, pero con un amigo, Juan, colombiano, que estaba acá en Argentina también, él desarrolló otro método que hacemos como un engrudo secreto, un engrudo especial que reemplaza la madera. Entonces, que es un engrudo, una masa con un montón de componentes que vos podés moldearla y que es un poco más accesible también, tanto de precio como un material más fácil de trabajar, ¿viste? Claro. Entonces, que aprendí eso con él y después hice un par de otros moldes y en la investigación estoy ahí, estoy en el cuero, eso, investigando esa otra forma de hacer molde que no sea tachando, porque, bueno, yo vivo acá en Buenos Aires en un edificio, tampoco tengo espacio y no puedo tachar madera, ¿viste? Imagínate, claro. si me pongo a tachar madera, mi vecino de abajo, que no es muy amigable, ya me va a querer matar. Entonces, aprendí a hacer este molde y estoy ahí, sigo con esta investigación con las máscaras de cuero. Claro. Estoy en eso, sí. No, me imaginé que estabas vos subiendo con unos troncos, ¿viste? Para tallar. Claro, no. Bueno, te cuento como anécdota, una época yo me pensé eso, no, voy a tallar madera. Entonces, que una cosa que me gusta mucho es salir a correr, ¿viste? Hacer ejercicios de correr. Yo hago corrida callejera, así, y corro bastante, así, corro 12, 15 kilómetros. Y entonces, y corro acá por Palermo, que tiene un bosque enorme, y a cada tanto cortan algunos árboles, como hacen la poda, cortan y quedan los cachos ahí, ¿viste? Un par de veces yo traje cachos de árbol para casa, no, voy a tachar. Pero nunca lo pude hacer porque, ¿no? Sí. No, aparte, ¿viste? Tenés que ver, yo me acuerdo que esto lo habíamos comentado cuando hicimos las máscaras en tu casa. Viste que yo estuve en Indonesia, allá la madera que tienen para tallar es como re fácil, entonces vos por ahí te dicen en un día podés tallar tu máscara. Entonces, porque es una madera blanda y bueno, y te enseñan. Pero acá también tenés que saber eso, tipos de maderas, un montón de cosas. Exactamente. No, y yo no sé nada. Sí. Es una cosa que me gusta mucho, así. Yo paso mirando en YouTube, así, videos de gente que hace cosas con madera, me encanta. Sí. Tanto la parte artística de esculturas, todo eso, como también mueble, ¿viste? Gente que hace mesas, silla. No, y hay unos chabones que hacen las cosas zarpadas así de madera, ¿no? Como que yo me quedo, wow, qué bueno. Pero nunca lo pude estudiar y bueno, y los cachos de madera que yo traje para casa terminé tirando después. Me imagino, sí. Sí, porque bueno, tenías que probarlo. Sí, apoyé acá en el balcón, intenté 1 o 2 veces, pero esa era una madera re dura, me costaba un montón, hacía ruido, ¿viste? Entonces, que es algo que tengo pendiente y algún día voy a me dedicar a trabajar con madera, pero bueno. Y en la misma época conocí a Juan y hice un taller con él y me enseñó esa técnica del engrudo secreto. Y hice un par de moldes que están acá atrás justo. Hice uno con él en el taller y después hice como 4 o 5 moldes. Las máscaras quedaron re buenas. ¿Esas que hiciste son de comedia del arte? ¿Las que hiciste sí, de comedia del arte. Claro, sí. Sí. Re lindas, sí. Sí. ¿Hiciste todas las de la comedia del arte o
¿O No, no cómo? hice todas. Mm, No hice sí, todas porque son un montón de personajes y un sí. montón de variaciones, ¿no? Ujú, ¿No? Por ejemplo, no sé, Arlequino. Arlequino, que es el principal, el más conocido de los Zani, ujú, que son los servos, ¿no? Que sí. la comedia del arte es dividida en dos principales categorías, que son los jefes, los patrones, ¿no? Y los servos, los empleados. Ujú, Y los empleados es una gran categoría que se llama Zani, son los Zani. ujú. Y el principal Zani es el arlequino, pero hay otros y solo del arlequino tiene un montón de variaciones. Está el arlequino perro, el arlequino gato. Entonces, ¿qué? Eso. Entonces Claro. son miles. Y si uno se pone a estudiar, son muchas variaciones. Claro. Yo hice un par y hice así también. Me gusta no hacer el personaje muy tradicional, ¿viste? Que yo voy mezclando cosas, porque me Ujú, gusta mucho también las máscaras de toda la cultura americana, ¿viste? ujú, Lo que hoy llamamos de latinoamericano, ¿no? Pero que también trae junto todo lo que es la tradición del Maya, del Inca, de todas estas civilizaciones antiguas que también tienen máscaras buenísimas. ujú. Eh, Durante la pandemia yo leí mucho e investigué mucho sobre todas las máscaras del mundo, en verdad. Y tuve la oportunidad de hacer talleres, porque en esa época todos se metían en internet para todo, hacían todo online, ¿viste? Sí. Entonces que yo pude Mm, hacer clases con un maestro, hice clase con un maestro colombiano, con un maestro italiano, que es tercera generación de familia de máscaras, de mascareros, de comedia del arte ah, tradicional de mm, Italia. Entonces que hice muchos talleres, aprendí un montón del teórico y después del práctico, porque fui poniendo en práctica acá mismo, con mis máscaras, con mis obras. ujú. Es lindo, es una cosa que me gusta mucho, que tengo mucho amor, pero por otro lado también, como te dije antes, hoy por hoy está muy difícil porque no hay Mm, inversión para el arte, la propia gente no tiene para poner y es un sí. lenguaje, un lenguaje muy específico, ¿viste? Muy Es desconocido también. Sí, ¿te muy acordás? Bueno, desconocido. cuando fuimos a ver Era Oso, yo fui, la llevé a una amiga. Ella me dice, yo no sé si me va a gustar porque le tengo miedo a las máscaras. Le digo, no, no te preocupes porque son máscaras tranquilas de Era Oso. Y le digo, no te van a asustar, pero fue con un poco de miedo. Este, y después dijo, no sé, es medio raro eso, ¿viste? Por ahí hay gente, claro, no desconoce totalmente las máscaras. Sí, Entonces, a mí me encantó ver la obra. sí, sí. Mm, Claro, sí. Bueno, y esa obra es muy gracioso porque yo siempre digo, ¿no? Bueno, recién hace poco hicimos una otra función. Un productor amigo nos invitó para una función paga en Benavides, que mm, es ahí en Tigre, sí. es en el partido de Tigre. Y es un teatro re lindo porque es un teatro público, re grande el teatro, tiene 200 Mm, localidades wow. y pagan bien, pagan un buen cachet y para el público es gratis, distribuyen los ingresos. Mm, Entonces que para mí es el ideal, ¿no? Como que para mí todo el arte debería claro, ser así, debería ser pago por el Estado y gratis para la gente, ¿viste? sí. De hecho, Ujú, de hecho, en Brasil por muchos años, cuando estábamos ahí en la buena racha, trabajábamos así. Yo claro. estaba en 3 grupos y los 3 grupos tenían subsidios públicos. Trabajábamos un montón Mm, y era todo gratis para el público. Hacíamos funciones, estrenábamos como 2 obras por año, dábamos talleres, sí. publicábamos libros, hacíamos un montón de cosas. eh, y era todo gratis para el público y nosotros cobrábamos bien. Yo vivía exclusivamente de eso. Ujú, Y bueno, ahí fuimos en Tigre con esa función contratada ahí. Y la obra era Oso, que es una obra de máscaras, ¿no? Que es una obra de máscaras expresivas y en la obra los animales son máscaras, ¿no? Y los mm, humanos no usan máscaras. Es una fábula, ¿no? Como una fábula fantástica, así. ujú, Y, y yo siempre digo que es una obra infantil disfrazada, ¿no? Porque sí.
Son las máscaras, la obra arranca re alegre, feliz y todo para cima, pero después hay una crítica social muy fuerte y cuando termina como que, termina fea la historia, ¿viste? Sí. Y la reacción del público es siempre buenísima por eso, porque la gente arranca, y, y cuando va pasando Te vas la como gente va. pensando. Sí, Claro, sí, sí, sí. como va quedando marchita ahí, ¿viste? Y en Tigre Sí. pasó igual, y aparte en la primera fila había una mamá y un hijo, una mamá muy jovencita, y el hijo estaba súper emocionado en el principio de la obra, estaba, y del medio de la obra para adelante, el hijo fue como quedando quieto, así, con una cara de que no entendía muy bien, y la mamá, eso, sí, sí, vamos. Sí, sí, porque es también para adultos, me parece. Sí, sí, más que para Claro, niños. O sea, sí, y todos lo también, pueden disfrutar, eso también es lo bueno de las máscaras, sí, ¿no? Que lo sí. pueden disfrutar todos y cada uno se lleva su interpretación también de la Claro, historia. sí, es muy Ujú, lúdico, ¿no? Es ujú, muy... bueno, justo ayer en la radio que yo trabajo fue un actor hablar sobre teatro por la identidad. ujú, Y él estaba hablando que hicieron un espetáculo una vez que era callejero y que tenía un títer gigante de una abuela y hacían una escena que era una abuela y un nieto ujú. y los dos títeres gigantes salían uno de cada punta y se iban caminando y la gente acompañaba y ahí al final se encontraban y se abrazaban, ¿no? Yo no vi, pero me dio unas ganas de verlo y Sí. me pareció tan emocionante solo el relato del actor como, wow, qué lindo, ¿no? Ujú, Y pensar eso, ¿no? Que está hablando de las abuelas y de la desaparición de gente, ¿no? Que es un tema súper ujú. fuerte, pero a la vez con máscaras y con títeres lo hacemos lúdico, lo hacemos así poético incluso, ¿no? Y todos disfrutan. Y por Sí. eso me gustó mucho también las máscaras, como que te saca del realismo, naturalismo y te Ujú, lleva a ese lugar de juego, viste, de un otro universo. sí, Y bueno, y eso. Y sí. la obra siempre, siempre funciona. Y también ahí en Tigre pasó que nosotros chegamos, hicimos todo, ¿no? Pasamos la luz, pasamos el sonido, armamos todo, ahí teníamos un tiempo, vamos salir a comer algo, tomar un café, dale, salimos a tomar un café y cuando volvíamos, en el semáforo del teatro tenía una chica haciendo circo, haciendo semáforo, Ujú, ¿viste? Haciendo así malabares y ahí, y pasando la gorra, ¿viste? ujú. E aí invitamos a esta, che, andar que vamos fazer uma obra cá no teatro, vai ser grátis, todo. E esta foi. E me quedei muito contente também, porque era grátis Sí. a obra. E esta também quedou re emocionada. Bravo, bravo! Al final aplaudiu, vino a falar. E Sí. re lindo, ¿no? Quando temos Ujú. estos encontros assim com o arte. Sí, 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 la verdad que Sí. sí. Sí, y también me venía a la mente porque, bueno, después contamos un poco más de, también estuvimos participando juntos, em, pero cuando uno, yo por ejemplo no tengo todavía toda la destreza que tienen ustedes en la obra Era Oso, digamos, corporal, artística, toda la experiencia también que tienen, porque a veces uno dice, bueno, la máscara, para ver una máscara me quedo en mi casa, eso he escuchado. Decís, pero no es la máscara nomás, sino el movimiento de los actores, digamos, por debajo de la máscara. Sí, la máscara es lo que llama más la atención, pero también te requiere a vos que como que compenses con el cuerpo todos los movimientos, ¿no? Lo aclaro, digo, por ahí si hay gente que no sabe de máscara y dice, una máscara, pero no es la máscara sola, sino toda la interpretación completa también. Claro, Yo, y va por ahí bueno, la en Era lógica de... Oso, sin spoilear, en Era Oso también veo varias cosas que vos decís, la interpretación del oso, la interpretación de los animales, se nota en todo el cuerpo, no solo, digamos, la máscara, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Ujú, Era Oso, eso, Era Oso, yo le adapté de un libro infantil ujú, que es un escritor yankee norteamericano
que es muy grosso, el chabón ya es fallecido también, pero escribía guiones para Warner Bros. Entonces que escribía guiones de los dibujitos infantiles, todo eso, y sacó ese libro, que es un libro infantil, una fábula, un cuento fantástico con animales que hablan, todo eso, ¿no? Pero la historia básicamente es eso, un oso va a hibernar, va a pasar el invierno, y arriba de su cueva viene una gente y construye una fábrica. Y ahí cuando llega la primavera, él sale de su cueva y llega ahí, hola, yo soy un oso. Y la gente, no, vos sos un vagabundo que tenés que afeitarte, bañarte y volver al trabajo. Y pasa Sí. toda la obra intentando probar que es un oso. Y nadie le cree, ¿viste? Entonces que Sí. también juega mucho con eso, con la identidad, cómo es eso, ¿no? Dentro de nuestro mundo actual, el mundo del trabajo, de la explotación y de todo eso. Bueno, y ahí Cada yo día hice más actual, la obra más contemporánea. cada día, cada día más actual. Yo siempre pienso, ¿viste? Que Sí. en una nueva versión el oso tenía que ser un entregador de aplicativo, ¿no? Tenía que Sí. tomar una bici y salir a entregar comida o entregar cosas porque es la actualización de ese personaje. Sí. Sí. Y bueno, y ahí yo hice la adaptación para el teatro, metí personajes nuevos, todo eso, y no fue mi primera obra con máscaras, creo que fue la tercera o cuarta. Y yo siempre hago que me gusta, siempre hago algo que me gusta, que es jugar con algo estético, que es poner la máscara con una función narrativa también, con una función dramatúrgica, por así decir. Entonces, te tiro como ejemplo, ¿no? Yo hice una otra obra en Brasil que sigue dando en esa obra hasta hoy el grupo por orgullo mío y por suerte, un grupo que yo fundé y que sigue hasta hoy, está completando 15 años el grupo. Hicimos una adaptación de Bertolt Brecht, que es un autor alemán, él tiene una obra que se llama La Panadería, que es una obra de su última fase de su trabajo, incluso la obra no está terminada, no tiene final, pero es una obra de su parte de teatro que se llama teatro didáctico, que él mismo estaba investigando, que segundo él planteaba que es un teatro para enseñar, más allá de divertir, enseñar sobre el propio teatro y enseñar sobre cuestiones nuestras, de la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, y es una obra que tiene mucha crítica social, todo eso, bueno, y en esa obra tiene toda una historia, bueno, que no me voy a meter ahora, pero tiene los patrones exactamente y los trabajadores, y es siempre esa lucha. ¿Y qué hice yo en esta obra, en mi adaptación? Justo metí las máscaras parecidas con las comedias del arte. Entonces, que todos los patrones eran máscaras de la comedia del arte y los trabajadores no usaban máscara para que sean más humanos. Entonces, eso no era explicado así, pero la gente mirando la obra se daba cuenta, ¿viste? Siempre que aparecía un patrón o un dueño, un jefe, tenía una máscara puesta y los trabajadores no. Entonces, que siempre me gusta hacer ese tipo de juego con las máscaras en las obras. Y en Era Oso también lo hicimos. Y lo que hicimos Era Oso es esa obra fantástica que tiene personajes que son animales, que hablan, todos los animales hablan, y otros personajes que son los humanos. Entonces, en esa obra, todos los animales usan máscaras. El oso usa una media máscara, que es una cara de oso, pero la boca del actor está expuesta para que pueda hablar. Igual, es muy gracioso porque el oso durante toda la obra, la única cosa que habla es: yo soy un oso. Es su única frase. Y ahí a veces como que jugamos con esa frase. A veces dice únicamente yo y después soy un oso, completa la frase, ¿viste? Como que vamos jugando con la intención, pero siempre dice esas palabras: yo soy un oso. Y intenta explicarse. Bueno, y después los otros animales usan máscaras enteras, que son las máscaras de los animales. Y los humanos no usan máscara,
pero sí usan un concepto de máscara que es un concepto que también viene de la pedagogía de Lecoq, que son las máscaras utilitarias. ¿Qué sería eso? Es una máscara que es una familia de máscara, ¿no? Para Lecoq y para su pedagogía. Es un grupo de máscaras que no son máscaras hechas para teatro, son máscaras que se usa para alguna otra cosa, pero cuando yo la agarro y la meto en una obra, cumple una función estética. Por ejemplo, un casco de moto puede ser una máscara. Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una obra que hable de los entregadores de aplicativos. Un casco de bici con las lentes ya son una máscara, es una máscara utilitaria. La propia máscara del Eternauta, no es una máscara que fue, no es una pieza creada para ser artística, para ser teatral. Es una máscara para filtrar el aire, por ejemplo. Pero gana otro significado, ¿no? Uno ve a aquello y ya, bueno, ese es el Eternauta. Y ahí tiene un montón de ejemplos, ¿no? No sé si ustedes tienen la idea, esa máscara de cuero de la Edad Media, que es una máscara que tiene un pico muy largo, así, que parece la de la peste. como un... Claro, eran las máscaras que los médicos usaban en la época de la peste, creo que fue la peste negra, no me acuerdo cuál epidemia, cuál pandemia que fue, pero en ese momento los médicos creían que si no sintieron el olor, no se contagiaban. Entonces que ese pico largo metían cosas ahí, hierbas y no sé, cosas para no sentir el olor. Entonces que son dos ojos de vidrio y ese pico largo, ¿no? Bueno, es una máscara utilitaria porque no fue creada para un hecho artístico, fue creada para una función práctica, pero ella propia ya trae un personaje, un significado. Bueno, y ahí en Era Oso los personajes humanos usan máscaras utilitarias. Entonces, el trabajador el obrero ahí de la fábrica usa la antipaja, ¿no? La enfermera usa el barbijo. Y así va. Cada personaje usa su máscara. Bueno, y así. Y la obra está muy buena por eso, porque tiene muchas máscaras, muchos personajes, y arranca muy feliz, muy contenta, pero después va... Para mí los niños no terminan de enterarse de todo de la crítica. También está ese cuidado, ¿viste? Porque al final pasa algo muy feo al oso. Y yo me entero de la gente que mira y que viene a hablar, que viene a dar una devolutiva, ¿no? Que muchos niños no se enteran qué pasó con el oso. Queda ahí como, bueno, ¿qué le pasó? Queda medio al aire, ¿viste? Pero para la gente grande, pobre oso. Sí. Sí, eso también está bueno porque es para todo público, ¿no? Claro, sí. Sí, esa es la idea. Cada uno se lleva su mensaje. Sí. Claro, la verdad que es muy bueno. Bueno, yo me acuerdo cuando charlábamos sobre las máscaras, cuando tomé tu taller, ahí me contabas que hasta las máscaras, por ejemplo, de payaso es una máscara, pero es chiquita, y incluso también el maquillaje puede llegar a ser una máscara, de lo que estábamos hablando, digamos, de cierta forma, ¿no? Claro, sí. Bueno, la máscara del payaso es la última máscara del método de Lecoq, es la última máscara, ¿no? Pasas por todas las familias y la última es la máscara que dice Lecoq que es la menor máscara, la máscara más pequeña, más chica del mundo, ¿no? Porque solo te tapa la punta de la nariz. Y también es la máscara que más tiene de uno mismo, del intérprete, del actor. Porque en la pedagogía de Lecoq arrancamos de la máscara neutra, que es un personaje muy difícil de alcanzar porque sería el personaje totalmente neutral, ¿viste? Que no tiene sentimientos, no tiene sensaciones, está eso, como que no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene emociones, por así decir, pero no tiene emociones psicológicas. Por ejemplo, si pasa algo a la máscara neutra, si estamos haciendo una impro y un animal ataca en la impro, un animal ataca la máscara neutra, ella reacciona, se defiende, lucha, pero no tiene miedo de esa pelea,
eso, ¿viste? Si surge fuego, por ejemplo, se quema con el fuego, pero eso no le genera ningún trauma, nada de eso. Sí. Y es muy difícil lograr eso, lograr ese personaje neutral. Hablando así puede parecer es un solo poco sensorial, abstracto. digamos. Claro. No sé. Claro, exactamente. Yo la comparo mucho a un animal, es puro instinto, ¿viste? Sigue haciendo las cosas, la máscara neutra tiene su máxima, dice que sí y avanza. Entonces, eso, sigue haciendo las cosas para vivir, para seguir, y bueno, eso. Bueno, y en esa máscara todos los actores, actrices, todos los intérpretes buscan lograr un personaje muy parecido todos, muy neutro, muy igual todos, Sí. ¿viste? Y a lo largo de la pedagogía vas estudiando, las máscaras se van achicando, entonces de la máscara neutra que cubre todo el rostro, incluso la boca tapada, después pasamos a las máscaras expresivas, medias máscaras, que daí ya te revela la boca, y después, bueno, llegamos al nariz del payaso, que es únicamente la nariz, y el personaje, entre comillas, personaje payaso, el personaje cómico, por la mirada de Lecoq, y que es la mía también, tiene mucho de uno mismo, porque un payaso, un personaje cómico, el buen personaje cómico, se ríe de sus propias desgracias, de sus propias tragedias, porque hacer el humor con el otro, apuntar y, mira ese, mira el otro, mira, es muy fácil, ¿no? Y hoy por hoy, con el avance de todas las discusiones del mundo, es incluso un poco bobo, un poco tonto, ¿no? Y yo diría puede ser un poco, y un poco no, bastante puede ser racista, puede ser machista, puede como que, me río de vos porque sos así o porque sos de otro. Bueno, no, el buen personaje cómico se ríe de sí mismo, de él mismo. Entonces, para mí es el personaje, es la parte más difícil del entrenamiento, que más requiere, porque tiene que sacar tus desgracias, tus tragedias, tus debilidades, todo de malo que sos vos, todos los defectos que tiene o todo lo que no puedes lograr, y reírte de eso y hacer que la gente se ría de eso. Es también la diferencia entre el bufón. El bufón no me gusta mucho por eso, porque los bufones, en términos generales, los bufones son personas que se ríen del otro y de la sociedad y apuntan mucho al otro, son personajes agresivos. En general son personajes que físicamente tienen problemas, entonces la gente como que se rellena la ropa para ser bufón, ¿viste? Como que pone, no sé, una corcova, y se hace torcido. Y para mí eso quedó un poco para atrás. Así, hoy por hoy yo no veo gracia de uno que viene todo torcido sin motivo, solo por ser torcido. ¿Para qué? Para mí esa es una herencia de los reyes de Europa, ¿viste? Que, sos torcido, sos un tonto. Entonces que a mí no me gustan mucho los bufones. Pero bueno, la pedagogía pasa por ahí también. Y después se llega en el clown, en el payaso, que solo tiene la nariz. Bueno, y después, más allá de Lecoq, más allá de las máscaras, está incluso los que sacan la máscara y hacen los personajes cómicos con su cara limpia, ¿no? Y hacen humor físico con la cara limpia. Un gran referente para mí, viejo ya, pero que sigue haciendo cosas, es este inglés Mr. Bean, que es así, un cómico físico tremendo, no usa maquillaje, pero tiene un montón de... Bueno, y él ya llegó en la época del audiovisual, entonces que tiene muchos sketches, muchas escenas cortas grabadas, como que son cortitos cómicos, y es humor físico, no habla una palabra, y es tremendamente gracioso, porque el tipo ese, como es torpe, no hace bien las cosas, le sale mal, y bueno, eso, ¿no? Entonces que... Sí. Y bueno, y para mí la discusión, yo llegué porque siempre me preguntan qué es una máscara, qué no.
Incluso essa semana, também em um programa de la radio, me perguntaram se um maquillaje é uma máscara, ¿viste? Bueno, yo con mi investigación y charlando con un montón de gente, yo llegué en un concepto, pero es un concepto nada más, que una máscara es algo que yo puedo sacar de mi cara y otra persona la puede poner, así a grandes rasgos, ¿no? Claro. Entonces, que una maquillaje ya no es una máscara porque si yo hago un maquillaje en mi cara, por más cargada que sea, en otra cara va a quedar distinta. Claro. Entonces que ya no es una máscara, ¿me entendés? Un nariz, sí, sigue siendo una máscara porque yo saco de mi nariz, vos pones en el tuyo. Es la misma máscara, va a quedar distinto en tu cuerpo, no, vos va a hacer cosas distintas con la misma máscara, pero es una máscara, ¿no? Y ya un maquillaje ya es un maquillaje, ¿no? Claro. Y también hay mucha gente que dice que la máscara, que una máscara es la figura entera de la persona. Tomando el ejemplo, el Mr. Bean, por ejemplo, cuando está actuando, él mismo es una máscara. Y también está ese concepto. ¿Cuál es? La máscara sería toda la composición física, corporal de la persona, ¿no? Entonces, es una discusión re larga, claro, ¿no? Sí. Yo a veces uso también, digo que maquillaje es máscara, pero por ahí más, si se quiere, desde el punto de vista conceptual, digamos, pero claro, si lo vas a ver más desde el punto de vista de máscaras, no sería, mira. Claro, bueno, esa es, no sé, para hacer un doctorado, ¿no? Para defender una tesis que es una máscara. Claro, porque sí, cada uno tiene su interpretación. Sí. Y mi tesis, después de muchos años haciendo máscara, trabajando con máscara, es eso, ¿no? Que una máscara es eso, algo que yo puedo sacar de mí y poner en vos, el mismo objeto, claro. Y ahí tu personaje va a quedar distinto del mío, con la máscara, ¿no? Sí. En portugués, en Brasil, en el idioma portugués, tenemos una palabra que es persona, ¿sí? Que por eso, porque en portugués la palabra persona no es persona, es pessoa. Razón, la traducción, claro, traducción literal, sí. ¿No? En portugués es pessoa. Entonces, usamos la palabra persona, así como es tal cual en portugués, para, nos referimos a eso. Yo, en un estado alterado en escena, soy una persona, es como un término medio, está el actor y está el personaje en la otra punta. Es el término medio, ¿viste? No llega a ser un personaje con todas sus características, todo eso, no es un personaje, pero tampoco es a pessoa. Es un intermedio, es un estado alterado y usamos para eso la palabra persona en portugués. Acá en Argentina yo nunca escuché una palabra que reemplace esa palabra. Es como eso, como un cuerpo escénico, ¿viste? Un estado que... no sé, yo charlé con mucha gente de teatro ya y nunca me tiraron una palabra que reemplace, ¿viste? Creo que no tenemos capaz una palabra para eso en español. Claro, y hace falta. Sí, qué bueno. Porque dando clases ahí a mis alumnos, yo así, a mí me hace falta como que para explicar eso, ¿viste? ¿Cuál es esa este persona? Cuerpo escénico me sonó, claro, podría ser. Claro, porque uno piensa teatro, ¿viste? Como que componer un personaje es un montón, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno va a componer, no sé, tiro uno cualquiera, Hamlet de Shakespeare o Macbeth, ¿no? Tiene toda su historia, todo lo que le pasó, de dónde era, ¿no? Entonces tiene una carga de significados y de cosas, de psicología, todo eso, bueno, es un montón. Pero uno no cambia la ropa, como está más en la performance, ¿viste? Sí. Uno pone una ropa distinta, pone un maquillaje o pone una máscara y sale a caminar. Bueno, no es la misma persona de la vida real. Pero tampoco es un personaje con tanto... Claro, con tanta psicología, digamos, encima. Claro, es algo ahí, es un estado alterado. Bueno, en portugués decimos persona a esa figura. ¿Quién es esa persona, no? ¿Cuál es la persona? Por ejemplo, el drag podría ser una persona, entonces. Exactamente, totalmente, sí.
Ajá. Sí, y en portugués usan, sí, para drag, para gente que hace Ajá. performance. Claro. Entonces, sí, usamos eso, no soy yo que estoy, es mi persona, Mm. ¿viste? Ah, bueno, acá le decimos a veces como el alter ego, pero no sé si sería igual. Sí, alter ego puede ser. Pasa que el alter ego lleva mucho a psicología, ¿no? Sí, sí, sí. Que Claro. el alter ego es eso, como que es en un estado alterado de mí mismo, pero no es por ahí, es una cosa, para mí es casi como, es una cáscara, ¿viste? Claro, más como el drag, digamos, yo lo asocio más como... Claro, me pongo eso, sea máscara, sea maquillaje, sea lo que sea simplemente la ropa, eso, una ropa y pintar un bigote, ya está. Sí. Y salgo a caminar. No tiene psicología. Yo hago porque, no sé, cada persona hace por un Porque me motivo, ¿no? gusta, lo que Pero sea, uno sí. me gusta, me divierte, me siento bien. No, los cantantes usan mucho eso, Claro. ¿no? Sí. El Sí, cantante sí. está en escena, wow, como que tiene todo un performance. Y después cuando sale es todo, no sé, tímido, tiene otra... Pasa mucho también tiene, en las danzas. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? pues Como por ahí salís y también. bailás y todo, y después salís así del escenario arrastrándote. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es eso. Entonces que para mí eso, y mucha gente usa también eso, la palabra máscara para definir eso, para definir a esa persona. Claro, Ah, no soy yo, es esa máscara, sí. ¿no? Entonces ahí es como, claro, como que ahora entiendo por qué, por ejemplo, yo también uso máscara. Nos falta esa palabra intermedia, como decís. Total. Sí, Sí. sí, sí. Ay, ¿qué iba a hablar? Ah, bueno, y cuando doy mis clases, por ejemplo, yo uso mucho también para hablar de, por ejemplo, de la máscara neutra, ¿no? Yo estoy pasando, no sé, pasando una consigna o explicando un movimiento o evaluando la escena de un actor, yo me refiero a la figura que está ahí, que sería el intérprete. Con la máscara, yo nombro máscara, ¿me entendés? Sí. Digo, por ejemplo, esa máscara no haría eso, esa máscara haría tal cosa, esa máscara, la otra máscara haría tal cosa, como que agarrando los estereotipos que deja Lecoq para eso, para guiar el actor en su entrenamiento, la actriz en su entrenamiento, ¿viste? Claro. Sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, yo digo, la máscara, cuando estamos trabajando con el del arte, la máscara del arlequino no haría tal cosa o haría tal cosa. Y cuando digo máscara, no estoy hablando del objeto máscara, sino que estoy hablando de la persona con la máscara metida en escena. Claro. Sí, sí. ¿Se Sí, sí. entiende? Sí. Sí, sí. Qué bueno, qué interesante, aparte que desarrolles, bueno, eso me gustaría en algún momento también quizás explorar todo la pedagogía de Lecoq. Porque me acuerdo cuando hicimos Sí. el taller, fue como muy breve, también hicimos un taller acá cerquita de casa, y que después hicimos nuestra muestra y todo, que estuvo buenísimo. También ahí fue Sí. gente que nunca había visto máscaras, también me acuerdo, y fue bastante como, no fue totalmente impro, pero usamos bastante la impro ahí. Y ahí me di Sí. cuenta, digo, todo lo que falta para aprender. Porque Sí, bueno, sí. es tremendo la cantidad de cosas que uno puede aprender con las Sí. máscaras. Sí, el método de Lecoq, bueno, Lecoq Mm, se falleció en los 90, y bueno, y de la gente que estudiaba con él salieron dos grupos, ¿no? mm, Un grupo que es bien tradicionalista, que sigue a risca lo que dejó Lecoq, y cuando hablamos de maestros es siempre la misma charla, ¿no? Yo pienso que si Lecoq fuera vivo, tampoco él estaría siguiendo a risca lo que dejó. sí, sí, porque todo Sería, evoluciona. todo evoluciona. Bueno, y él evolucionaba mucho. Él era una persona que no venía del teatro, era atleta olímpico, Mm, entonces venía de la gimnasia, entonces que tenía mucho eso del externo, de hacer el camino de afuera para adentro, ujú, que es después también yo estudiando y desarrollando y trabajando con alumnos, con grupos, yo me di cuenta que hay dos grandes escuelas de teatro en el mundo, que todo se resume a estas dos escuelas. La gente que hace de afuera para adentro
y la gente que hace de adentro para afuera. Y en estas dos divisiones hay un montón de escuelas, ¿no? Sí. Cuando vos agarrás, por ejemplo, Lecoq es de afuera para adentro, Grotowski del teatro de la crueldad, no, perdón, del teatro pobre, Grotowski también es de afuera para adentro. Artaud, que ese sí es de teatro de la crueldad, también de afuera para adentro. Claro. Y ahí vos tomás Shakespeare y toda su escuela es de adentro para afuera. Entonces, que es más igual equivocado de mucha gente, porque yo pienso que Shakespeare es que no quedan registros, porque en esa época no habían cámaras, no había cómo grabar. Claro. Quedaron las pinturas, quedaron los relatos, las figuras, ¿no? Los dibujos, pero para mí Shakespeare era mucho menos naturalista de lo que lo hacen hoy. Hoy por hoy agarran Shakespeare y hacen el teatro de la palabra, por favor. Para mí es tremendamente un desperdicio de Shakespeare, porque la gente entra en el escenario, habla y se va. Y no pasa nada. Sí. Y Shakespeare es contemporáneo de la comedia del arte, del punto alto de la comedia del arte, siglo XV, siglo XVI, XVII. Entonces, que para mí Shakespeare en su época era mucho más físico, bueno, y lo mismo de Lecoq, Sí. ¿no? Y de todos los grandes maestros, para mí estaría haciendo otra cosa. Pero bueno, volviendo, ¿no? Claro. Quedaron esas dos escuelas de Lecoq, una gente que hace muy tradicional y una gente que hace muy para adelante y que mezcla. Y yo soy de esa gente que mezcla. A mí me gusta estudiar bien, entender lo que hicieron y agarrar de otros lados y mezclar. Por eso mis máscaras, mis obras y todo mi trabajo con máscara es todo muy mezclado. Sí, eso está bueno. Sí, y en esto que justo mencionaste Shakespeare, me vino a la mente que yo fui a ver a... Ay, nunca me acuerdo el nombre de este hombre, tiene un nombre raro. Él hace Macbeth, un solo personaje en escena. Pompeyo Audiverdi. Pompeyo Audiverdi. Sí, Pompeyo. Tremendo. Lo hace él solo y es muy corporal. Nada de palabra nomás. Para mí Shakespeare va por ahí. Impresionante, ¿no? impresionante. Impresionante y es muy loco porque, bueno, Macbeth es una obra dura, difícil, ¿no? Pero creo que la gente que va y que nunca vio Shakespeare o Macbeth o cualquier otra obra de Shakespeare en la vida, creo que disfruta igual, porque lo que hace con el cuerpo es tremendo. Sí, ¿no? Sí, es impresionante, impresionante. Así que si alguien lo quiere ir a ver, vaya a ver. Pompeyo, ¿cuánto es el apellido? Vale, el nombre. Audiverdi. Audiverdi, sí. Sí. Quedó en cartelera un rato largo acá en Corrientes y ahora está de gira. Yo sé porque el productor que está haciendo la gira con él es mi amigo. Claro. Sí, lo conozco, entonces que él lleva la gira de Pompeyo Audiverdi. Sí. Y sí, espectacular. Tremendo laburo de teatro físico. Sí. Bueno, a veces ahí es teatro físico puro. No máscara. Pero bueno, ahí uno podría decir que porque entra y sale de los personajes incluso con una velocidad tremenda, ¿no? No sé cómo hace las tres brujas y uno ve las tres brujas. Sí, ves absolutamente todo y es él en escena nada más con 2 o 3 props, 2 o 3 cositas que se van moviendo. Hasta él hace el movimiento de las cosas. Yo me quedé como... Exactamente. Un vestuario así básico que no tiene nada. Él mismo es un señor pelado, sin barba, ¿no? Como que... Y uno dice, wow, pero es una máscara. Y se puede decir que sí, porque cambia de 3 brujas y vos ve ahí 3 brujas charlando. ¿Cómo puede ser? Un chabón, ¿no? Pelado, sin un gran vestuario, sin grandes cosas y ves los personajes, los escuchás. Bueno, eso, trabajo de teatro físico, de voz que está involucrada, ¿no? Sí, para mí el teatro vivo es ese, y la pedagogía de Lecoq va mucho por ahí, ¿viste? De investigar ese teatro, ¿no? Sí, el teatro físico es impresionante, la verdad que me encanta. ¿También estás dando teatro físico o solo estás dando con máscaras? No, también porque para nosotros que nos especializamos en Lecoq es todo junto, es una lenguaje única.
las máscaras y el teatro físico, ¿no? Cada familia de máscara te exige algunos puntos del físico. Claro. Y incluso unas te exige más, otras menos. Pero sí, el físico siempre está. Y los últimos 2 años yo estuve dando clases, como te dije, en una escuela. Que bueno, ahora no sé si va a seguir porque la escuela tuvo que mudar de edificio físicamente. Pero bueno, no sé, estamos ahí en la expectativa, pero yo formé ahí 4 grupos ya, que la propuesta de la escuela es un curso de teatro y audiovisual a la vez. Un curso unificado, ¿viste? Sí. Y bueno, y hice, como te dije, formé 4 grupos y de estos 4 grupos yo me fui dando cuenta que la gente que caía ahí caía por el audiovisual, porque quería interpretar para la cámara y conseguir un trabajo en una serie o hacer cosas para internet, ¿no? Claro. Los más jóvenes están con eso, con la internet, bueno, entonces empecé a mezclar, pero por otro lado también el director de la escuela me dio así mucha libertad y dijo, poné lo que quiera, desde que sea teatro y audiovisual, usar la pedagogía en lo que quiera. Entonces cuando le presenté el plan pedagógico, yo le dije, bueno, la parte teatral va a ser Lecoq puro, va a ser teatro físico, Sí, intentamos meter las máscaras y fusionamos los lenguajes y refuncionó porque entonces que usamos mucho teatro físico, mucha máscara y a la vez siempre grabando con celos, con cámaras y entendiendo también de los planos y todo eso. Y es un curso como armó la escuela, un curso corto porque son 4 meses nada más. Entonces que es demasiada información para 4 meses. Sí. Aún así yo logré, yo estoy bastante contento con ese trabajo y con que pude desarrollar y con los alumnos, porque con todos los grupos yo iba trabajando así, entonces en simultáneo, ¿no? Cámara, lenguaje para cámara, interpretación para la cámara, y ahí tomando de autores shanks también, de gente que hace entrenamiento para película, para serie, gente que hace cosas para internet. Entonces, tomando cómo es el acercamiento con la cámara, cómo hablar para la cámara, cómo posicionarme, es otro tamaño, ¿viste? Otro, Claro. Las expresiones, la voz, es todo distinto. Bueno, por un lado trabajaba eso y por otro lado trabajaba Lecoq a full, teatro físico, máscaras, todo súper grande, todo. Bueno, y en la mitad del curso yo les proponía que grabaran un corto con máscaras, con la máscara neutra. Tiraba un cuento, y que es un cuento así también súper fantástico, de realismo fantástico, y de ese cuento tenían que hacer un corto. Y bueno, los cortos quedaron tremendos. Yo les puse ahí en el canal de YouTube y sin ninguna difusión tiene miles de vistas, están buenísimos, porque es una cosa así que muy artístico en ese punto, no termina de cerrar, ¿viste? Porque ¿qué es eso? ¿Qué son esas personas con máscara? Y bueno, es un lenguaje abierto así, ¿viste? Sí. De hecho, de mi canal son los videos que tienen más vistas y yo no paso difundiendo mi canal, ¿viste? Como que colgo ahí, está bien, que la gente lo mire. Y tienen miles de vistas y están buenísimos. Sí. Entonces que para mí eso también, el teatro físico y la máscara te forma incluso para el audiovisual. Después, claro, tiene que hacer una bajada, ¿no? Interpretar para la cámara es otro mundo. Sí. Y es una cosa así que yo tampoco tengo tanta propiedad así, porque yo ya trabajé muchas veces, pero de extra, en series, ¿viste? Nunca tuve la oportunidad de estar como protagonista de una gran película, por así decir. Pero hice un par de cortos, hice un par de pruebas mías, cortos míos, ¿viste? Y fui descubriendo cosas, ¿no? Entendiendo cosas. Hice un par de talleres, es una cosa que me gusta mucho. Y eso, y fui entendiendo con el tiempo también que es otro tamaño, ¿viste? Es mucho más chico, es mucho más...
pero para mí es tan técnico igual que Lecoq, porque hay una cosa que en el teatro más clásico, por así decir, vos vas a hacer una obra y ensayás todo, no sé qué, y arranca la obra, que va a durar 1 hora y media, por ejemplo, vos sos ese personaje durante 1 hora y media. Entonces que tenés todo un recorrido que tu personaje va a desarrollar, ¿viste? Entonces que tenés tiempo de meterte ahí, de hacer el vínculo con el público, de hacer crecer esa historia, llegar a su ápice y después bajar y todo eso. Y bueno, ese es el trabajo del teatro. El trabajo del audiovisual es todo picotado. Sí. Às vezes va a grabar una escena que es la muerte de tu personaje y que dura 5 segundos y que es la tragedia más grande del mundo y tiene que hacer así. Tenés que entrar en 2 segundos. Exactamente. Entonces, es tremendo, ¿viste? Por ejemplo, esta serie que tantos estaban hablando ahí, que estaban hablando tanto de esta serie Adolescencia. No sé si vos la viste. No la vi. Bueno, la gente quedó loca con esa ¿Es serie, argentina? ¿no? ¿Cómo? ¿Es argentina? No, es inglesa. Ah, no la vi. Es una serie corta, recomiendo para vos y para ver. quien esté mirando, asistiendo este podcast, porque es una serie que corta, creo que tiene 4 o 6 capítulos y cada capítulo es hecho en un único plano secuencia. Entonces, ¿qué es un plano secuencia? Es un plano, ¿no? Que yo prendo la cámara, empiezo a grabar y no hay corte. Sí. Yo nunca corto la cámara. Y ahí, bueno, ¿cómo hacer? La cámara tiene que moverse, los actores tienen que moverse, bueno. Y hay en una esa peli serie, que es muy famosa que es así, no me acuerdo el nombre. Hay un par de pelis, incluso hay pelis que son falsos planos secuencias, ¿no? También. A mí me gusta mucho una que es Birdman, Sí, esa. que es con George Clooney. Sí. George Clooney, sí, ¿no? No. No, Bueno, no importa, no me acuerdo los nombres. Bueno, sí. Es un famoso ahí que hizo Batman. No es George Clooney. Bueno, no me acuerdo el nombre del señor. Es buen actor. Sí. Pero bueno, esta serie es un falso plano secuencia, porque hay momentos que la cámara se mete en un lugar que está oscuro y ahí hacen un corte. Bueno, en Adolescencia no. Los capítulos duran entre 45 minutos y 1 hora. Y es plano secuencia posta. Y hacen unos malabarismos con la cámara que uno no puede creer, que, no sé, la cámara la colgan en un dron, el dron va volando por toda la ciudad, llega en otro lugar, y ahí agarra un tipo y no sé, un policía entra en una aula y el pibe se escapa por la ventana y la cámara salta a la ventana. Es todo un delirio, así, para quien le gusta la técnica, es un flash. Y más allá la historia es muy fuerte, ¿no? Bueno, y ahí yo via los bastidores, los making-offs de esa serie, y hay un capítulo en esa serie, así, resumiendo la serie, es un pibe de una familia de laburantes, una familia así, clase baja, pero laburantes, que todo bien, papá amoroso, mamá, todo bien, hermana, todo bien. Estudia en una escuela pública, medio mal la escuela ahí, como que una escuela pública de un barrio pobre, pero bueno, son gente, aparentemente gente laburante, gente normal. El pibe mata una compañera de escuela a cuchillazos. Y eso no es spoiler porque es la primera cosa que pasa en la serie. Sí, re fuerte, ya arranca. Y bueno, sí, re fuerte. Y ahí arranca de ahí. Y tienen video del pibe matando la mina. Y ahí todo eso, fue él, no fue, qué pasó, y este video, y la familia tan buena, y el pibe, bueno, todo eso. Y es re fuerte la historia. Y aparte esa estética, esa técnica de la cámara que no corta nunca, te mete ahí. Claro. Entonces también es un poco angustiante porque parece que está ahí junto con la gente. Ay, no, quiero salirme de acá. Es re fuerte. Bueno, yo veía un making-off de la serie, de cómo grabaron y de todo eso.
Y hay un capítulo en la mitad de la serie que es el pibe con una psicóloga haciendo una evaluación. Dura 40 minutos y es únicamente eso. Y es así tremendo. Lo que el pibe en una hora tiene un brote, la mina queda toda y la cámara no corta nunca. Y bueno, es tremendo en ese punto porque ahí, ¿por qué fui a eso? ¿No? Porque pensando en el audio, pensando en esa comparación entre teatro y audiovisual, cuando uno propone una cámara, un plano secuencia, se acerca mucho al teatro. Porque tienen que desarrollar todo el capítulo entero de una y no puede fallar nada, ¿viste? Claro. Es como una obra de teatro, Sí. ¿viste? Sí. Bueno, y eso, y ahí decían, ¿no? Que hicieron, no sé, 15 tomas, 20 tomas para llegar, ¿no? Sí. Y esa entrevista del pibe con la psicóloga, que es un capítulo de la mitad de la serie, que tiene mucha carga dramática muy fuerte. Yo leí que fue la primera cosa que grabaron de la serie. Ah, mira. Entonces es muy loco pensar, ¿no? Que el pibe ese que hizo esa construcción de actor, aparte es un pibe jovencito que tiene, no sé, 10, 11 años como máximo. Ah, muy chiquito, wow. Muy chiquito, quizás un poquito más, 12, 11, no sé, por ahí. Pero es chiquito, es un nene. Y vos te lo crees, como que no. Claro. ¿Crees que? Y la reacción de la mina que hace la psicóloga también. Y después en entrevistas, ella dijo que no tuvo que actuar, porque se sorprendió tanto con el pibe ahí, hablando las cosas que habló y teniendo el brote ese, que ella se espantó. Ella decía en un making of. Bueno, es actuación también, pero en un contexto muy... También. Sí. Claro, pero es muy loco, ¿no? Y va con eso que hablábamos antes, la persona de ella, ¿no? Ella dijo, no, yo no interpreté, era yo espantada con lo que pasaba, ¿no? Claro. Y es muy loco eso, pero fíjate vos, que no, que es por ser un producto audiovisual, tocó a ese pibe, que no sé cuánta experiencia tenía, hacer esta tremenda escena. Fue lo primero que hizo para toda la serie. Sí. Entonces que bueno, eso también por ahí te ayuda como a construir el personaje, me imagino, porque todo este desarrollo ya después es un poco más fácil actuar el resto. Claro, pero bueno, a lo que voy a eso, ¿no? A la vez que en ese capítulo el pibe tuvo estos 40 minutos para desarrollar ese personaje y llegar ¿no? A la vez, para toda la historia, para mí, esa fue su escena más difícil. Sí. Y la grabó primero, sí. ¿No? Entonces que el audiovisual tiene eso, como que no es una construcción lineal, como que va construyendo todo picado. Claro. Y para mí eso tiene mucho que ver con la interpretación con máscaras y con teatro físico. También es muy picado. Yo entro de un personaje, voy a otro, pongo una máscara, pongo otra. En el teatro físico tiene unas técnicas que usamos. Por ejemplo, hay una técnica que se llama espacio mínimo, que hacemos toda una obra en un espacio de 1 metro por 1,5 metros. Un cuadrado chico, ¿no? Como eso, como sí. un pasillo, un pedazo de un pasillo. Y a veces somos 5 actores, 4 actores ahí, y todo hacemos con nuestro propio cuerpo. Los escenarios, los elementos, todo hacemos, y ahí se mezcla mímica, se mezcla todo, ¿no? Pero para mí está esa lógica fragmentada, esa lógica que son los pedacitos que entreno antes, entreno previamente, entreno la forma, cómo me voy a mover y todo, y después meto la interpretación. Entonces, ¿qué es eso? Es de afuera para adentro. Y para mí eso tiene mucho que ver con el audiovisual. Es de afuera para adentro. Claro. Yo tengo que tener la técnica, la mirada para la cámara y el cuerpo. Yo tengo que tener dominio técnico de eso para después poner la interpretación, poner la sensación, los sentimientos, ¿no? Y no es que no haya sentimientos. Hay. En Era Oso, por ejemplo, por más técnico que sea,
que yo estoy ahí saltando, poniendo un montón de máscaras, haciendo un montón, imitando un montón de bichos, de animales. Al final, cuando pasa aquello al oso, yo me emociono posta todas las funciones. Me emociono de casi lagrimear por lo que pasó al personaje. Y es una emoción legítima. Es muy loco porque yo sé lo que va a pasar, yo lo armé así. Sí. Y me emociona igual. Y me emociona igual. Y yo ya hice la obra muchas veces. Y yo siento también que cuando yo me emociono, el público se emociona junto. Sí. Por ahí, ni ve que yo estoy por detrás de la máscara casi llorando, pero siente esa emoción. Es muy loco, ¿no? Es la cosa del teatro, ¿no? Del encuentro ahí en vivo, que el audiovisual lo trae por otros caminos, lo trae por la banda sonora, por los colores, ¿viste? También. Hay una... Sí, todo influye. Sí, hay una frase de un chabón que es filósofo, que estudia teatro, que se llama, ahora me escapó el nombre, pero que después mucha gente habló también, entonces que atribuyen esa frase a mucha gente, medio que no se sabe de quién es la frase, pero dice que el teatro es el arte del actor y el cine es el arte del director. Claro. Porque es así. Porque el actor, por estar ahí junto con el público en vivo, él maneja las emociones y maneja lo que va a pasar. Sí. Y el director, aunque no esté con el público en vivo, con los tiempos, con los cortes, con la música, maneja lo que quiere que sienta el público y muchas veces lo logra, otras no, pero bueno, entonces que yo comparto de esa frase, de ese pensamiento. Sí, es verdad, es verdad. No, y me venía a la mente en esto que decías de lo de afuera hacia adentro. Bueno, yo hice también un par de años improvisación, también de teatro, y ahí te das cuenta cómo, por ejemplo, haces muchos ejercicios repetitivos, bueno, en improvisación, ¿viste? Entonces repetís, y después de ahí algo te surge adentro, como decías, no de lo externo, de la afuera, y adentro te surge algo, bueno, y empezás a actuar, por ejemplo. Hay muchos ejercicios que están muy, muy buenos. Porque por ahí también muchos, qué sé yo, algunos te dicen, no, tiene que ser todo de adentro te tiene que salir el llanto. Y no necesariamente, es práctica, mucha práctica obviamente, años de hacer cosas, me imagino vos que es un montón que venís haciendo. Y después, bueno, te va saliendo. Sí, sí. Claro, sí. Lo que pasa es que la escuela del realismo-naturalismo, ¿no? Que fue la base de Stanislavski, Konstantin Stanislavski, ruso, que hizo el método del actor, ¿no? Escribió sus libros y de ahí todos los que vienen después, que arman cosas para interpretación, para cine, para tele, toman de ahí, que es de adentro para afuera, ¿no? Y ahí están por ejemplo, la memoria emotiva, ¿no? Que todos dicen, ¿qué es la memoria emotiva? Yo como actor me acuerdo de una cosa que pasó en mi vida. Pongo un ejemplo, por ejemplo, yo tengo que hacer un personaje que se muere alguien suyo. Entonces que yo me acuerdo de la muerte de mi papá. Si mi papá no se murió, me acuerdo de la muerte de una mascota, no sé, algo que a mí me trajo tristeza. Yo me acuerdo de eso para sentir la emoción y prestarla al personaje, ¿no? Bueno, tiene mucho, eso quedó muy instalado y la gente cree que es por ahí. Pero es más el método americano. Claro, y para mí no es por ahí, no es por ahí, ¿viste? Claro, hoy por hoy americano porque la gente del cine lo tomó. Sí, usar el ¿viste? método, sí. Pero para mí no, para mí los grandes actores, las grandes actrices como que es eso, se mete, tiene las herramientas técnicas ya bien armadas, es como cualquier otra técnica. Vos te va a poner a tocar un instrumento, vos primero va a aprender a tocar el instrumento, va a practicar, va a hacer escala, va a hacerte uno con el instrumento. Y hasta que te canses, para que lo incorpores. Y la repetición que vos dijiste, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces va a hacer la escala? Va a hacer la escala hasta que te salga
cómo caminas, cómo hablas, cómo hacer las cosas del día a día. Bueno, nosotros actores también. La diferencia es que el instrumento de nuestro trabajo, que es nuestro propio cuerpo, es nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el día a día yo hablo, yo me muevo, entonces, pero yo tengo la noción de que hablo, de que hago yo yo pessoa, yo Sergio, y de que en escena mi personaje, mi persona o mi figura, lo que vaya a ser, tengo que hacer. Si es teatro, un movimiento más grande. Claro. Si es audiovisual, un movimiento más contido o un movimiento más guiado para la cámara. Hay un par de ejercicios de mirada para la lente, ¿no? ¿Cómo hago que miro? Porque hay, no sé, las tomas, ¿no? Los primerísimos primer plano que te toma como muy cerquita de los ojos. Claro. Y cómo hago con el ojo, cómo lo cierro, cómo lo miro. Entonces, que todo eso son técnicas que uno tiene que primero practicar mucho para tenerlo. Y ahí en el momento de la grabación o de la obra, de lo que sea, es jugar. Como hacen los niños. Ahora yo soy eso. No es que soy eso, pero si fuera eso, ¿qué me pasaría si no en este momento? Y sentir esa emoción. Y si uno se permite, lo siente de verdad ahí en el momento y después ya cambiar para otra cosa, ¿viste? Yo creo que me vendría bien hacer algo de audiovisual que nunca hice. También por ahí hacía más como a lo grande, como decís, y es distinto, ¿verdad? Sí. Sí. Pero sí, también, bueno, que cuento un poco lo que me pasaba a mí. Yo también vengo, viste, como de la ingeniería, la parte más dura. Entonces todo tic, 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 cuadradito. Y me costó un montón como de, digamos, permitirme, esto mismo que decías, permitirme como actuar o permitirme sentir lo que sentía en el momento, conectar con el compañero que estás, por ejemplo, en impro, ¿no? En el momento. La verdad que es también un trabajo. Cuando uno viene de, bueno, ahora quiero, a ver, o le pones mucha cabeza, digo, quiero, no sé, ser un oso, ponerle, pero te pones a pensar cómo es el oso. No tenés que pensar, tenés que sentir. Esta es la parte más difícil, yo creo, bueno, para los más mentales, ¿no? Sí, total. Yo coincido con vos porque yo también soy muy mental. Para que yo haga una cosa, yo tengo que entenderla primero, poner en el cuerpo, practicarla, tengo que estar, si no, no me sale. Yo soy muy mental. Y yo tengo compañeros y compañeras de los dos tipos, la gente más mental y la gente más que se tira. Y a mí lo que me gusta mucho del trabajo con teatro, con arte, con interpretación, es que uno aprende siempre. Yo aprendo mucho de mis alumnos. Por más que yo tenga ya años haciendo eso, tenga mucha práctica, ya hice espectáculos de todos los tamaños, en todas las formas, teatro callejero, teatro en escenarios gigantes, para un montón de gente, para poca gente, con mucho presupuesto, con cero presupuesto. Tengo todas las experiencias, pero hasta hoy yo me sorprendo con ideas, con cosas que la gente resuelve la escena por ahí así, a veces se tira y hace algo que nunca me había ocurrido hacer eso. Como es tremendamente buena idea. ¿Cómo yo no pensé en eso antes? Incluso con consignas, que por ejemplo, ¿no? Yo estoy en esa escuela que te dije dando clase hace 2 años, ya 4 grupos. Las consignas son siempre las mismas. Y son las mismas consignas que yo aprendí hace años, que son de Lecoq. Yo las reversiono, las actualizo, adapto, pero son las mismas consignas. Y te diría que hasta mi último grupo, hace final del año pasado, tuve alumnos que tiraron algo. Bueno, las consignas que vos mismo participaste de algunas cuando hicimos la clase ahí, ¿no? Son las mismas consignas. Pero hasta hace pocos meses un alumno tira, un alumno tira una solución que yo, wow, nunca había pensado en eso. Es buenísimo. Y para mí eso es la creatividad del arte, ¿viste? Que es lindo, ¿no? Y no sé otra cosa humana que podamos hacer, ¿no? Ejercer eso, como que poner la creatividad
ahí en juego. Sí. No veo mucho, ¿no? Las otras carreras, las otras cosas, uno está muy ahí en la técnica, tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo cierto, tiene que No hacerlo, fallar. no Sí. fallar. Y el arte no, la Todo falla lo contrario, juguemos. está A bien, ver qué sale. claro, exactamente, Sí, 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 y bueno, yo me acuerdo ahora de los ejercicios que mencionás, si los volviera a hacer también serían totalmente distintos, porque uno totalmente, va cambiando, incluso si lo haces repetidamente, nunca es igual, nunca es igual, siempre es exactamente. algo, te surge algo nuevo, así que sí, está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahora me dieron ganas de volver a hacer otro taller con vos de máscaras. Porque me acuerdo la muestra Ah, cuando qué hicimos bueno. estuvo espectacular. Aparte en contacto con el Sí, público, en este teatrito chico que hicimos. sí, Eso es impagable. Yo digo, todo el mundo tendría que hacer arte, tendría que hacer alguna forma de arte porque te abre la cabeza un montón. sí, Así sí, que, sí. Yo mm, conocido y a mí me cambió la vida, ¿viste? ujú. Literal. Sí. Porque eso, el primer cambio fue eso, ¿no? Mi familia no tengo Mm, nadie de arte ninguna, mm, de nada. Son todos, mi papá, como dije, mecánico, mi mamá profe, mis tías ujú, todas profes, y eso. Entonces, el claro. primero cambio fue ahí, ¿no? Como que me sacó de esa cosa tan mental. Bueno, y es muy loco, ¿no? Porque yo me considero a mí como una persona tímida, Ujú, introspectiva, por así decir, ujú. ¿viste? Y ahí siempre me dicen, no, pero vos hablas tan bien, No se pero nota, pero sí. bueno, por eso Mm, es la ujú. persona, ¿viste? Sí, sí, Si sí. voy a dar una clase, dar una Ujú, entrevista o cualquier cosa así, yo ya sé hacer eso porque ya hice muchas veces. claro. Entonces, que ya tengo programado en mi cuerpo, lo hago. Bueno, Ujú, pero en la vida no soy una persona que va en fiestas, que no soy muy sociable, para ser muy ujú, sincero, ¿viste? Mis vínculos son sí. todos por el trabajo, bueno, y ahí yo, no pensando, yo antes meterme en la música, meterme en el teatro, siendo tan mental y tan introspectivo, ¿por qué no? Pero no sé, tenía algo y ahí Mm, me cambió de tener un trabajo formal en una industria para ser artista, después me trajo a Argentina para estudiar, ujú, para seguir estudiando máscara. Entonces, y también aprendí a trabajar colectivamente, aprendí el valor del colectivo, que hoy sí. por hoy está tan echado a... No, la gente tiene un pensamiento para mí hoy por hoy muy individualista y muy Ujú, de la fama, de los números, ¿viste? No, es tremendo, sí. porque cada vez menos yo siento que tenemos menos espacios para trabajar en colectivo. No Ujú, encuentro gente que quiera trabajar en colectivo, ¿viste? claro. La gente quiere hacer el suyo, quiere ser famoso en Instagram, en TikTok, poner un Ujú, canal de YouTube, ser famoso y ganar plata. Y bueno, sí. y eso con el teatro en mi vida por lo menos siempre fue al revés hasta hace un par de años, hasta la pandemia yo diría. Ujú, Yo siempre trabajaba por el colectivo, por el grupo, y después de la pandemia yo encuentro mucha dificultad de gente que quiera o que pueda trabajar en colectivo. mm. Sí, 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 ahora que lo mencionás, creo que sobre todo para los más jóvenes por ahí que quieren esto que decís, la quiero pegar en TikTok, quiero ser el número uno. Em, qué sé yo, no sé, yo también lo veo como esa inmediatez, no, ya quiero ser famoso, ya quiero... Y te lleva todo un tiempo, como bueno, vos hace años que venís trabajando con las máscaras, con el cuerpo, ya tenés como tu cuerpo entrenado para trabajar. Y de repente yo querer hacer de la nada, hacer un súper famoso, es difícil, la verdad. Alguno, sí, bueno, sí, lo podrá lograr, pero requiere todo un trabajo para mí, esta construcción que decíamos de años que te lleva, sí, sí. sí. Bueno, yo lo sentí mucho Ese, esto de que trabajás con el colectivo, ay, perdón, cuando tuvimos este sí, taller de máscaras con los chicos fue impresionante, espectacular el grupo que se armó ahí, cómo íbamos a las clases, todo lo que compartíamos entre nosotros, la verdad que fue muy lindo. Y se nota eso también cuando uno le pone como esa cuota, vos como profe, esa cuota, ¿no? De, bueno,
estamos todos juntos acá y estamos todos haciendo lo mismo, estamos aprendiendo y demás. Por más que había unos super actores, yo como que era una de las que no sabía casi nada, este, y el resto sí se notaba que tenía mucho más conocimiento de actuación. Pero también en ese desnivel uno aprende. Porque incluso vos, Sí, como decías vos, con todo lo que sabes también aprendes de los alumnos. O sea, falta como eso, aprender de todos los demás, me parece. Sí. sí, totalmente sí. Mm, Y eso era un tema muy recurrente en las clases que estoy dando ahora para mm, esta gente más joven, ¿viste? sí. Y es loco porque yo identifico en los grupos, hay grupos que son más del colectivo, más teatrales, por así decir, y hay otros que no, que cada uno está para ser su personaje, para brillar adelante de la Mm, cámara, ¿viste? Y sí. eso impacta directamente en el resultado del trabajo. Ujú, Sobre todo cuando es una producción chica, que no, eso, que no tiene producción por detrás, no tiene presupuesto, por así decir, ¿no? Como, sí. digo eso, por ejemplo, porque en ese cuadri de este curso que te dije en esa escuela, que es teatro y audiovisual, a 2 meses yo les encargaba ese corto con las máscaras. Y después, al final del curso, hacíamos un otro corto que era una versión de una escena del cine, una escena famosa, exitosa del cine. Ujú, Entonces yo les bajaba un par de escenas para que miraran de películas así clásicas, clásicas que digo, no sé, clásico moderno también, ¿viste? ujú, Eh, y cada grupo elegía una escena y hacía un trabajo como si fuera a grabar un corto. Pero eso, la producción era por cuenta de ellos. Entonces ellos tenían que, ¿no? Dividíamos los roles, entonces que tenía uno iba a hacer cámara, otro sonido, otro luz, otro va a se encargar del arte, que es todo vestuario, escenografía, lo que sea. Bueno, y claro. dos van a interpretar. Y después hacíamos como rotaba y los que interpretaron hacían las funciones técnicas y así todos pasaban por todos los roles, ¿viste? Y Mm. grababan los cortos, que también tengo ese material subido en YouTube. Sí, vi Y también algunos, están buenos. tienen un montón de vistas. Bueno, ahí yo veía que los grupos que tenían más del colectivo salían trabajos más lindos y con menos problemas. Y Ujú, los grupos que las personas eran más individuales tenían un montón de problemas, se peleaban y el trabajo yo tenía que meter mucho más la mano para que saliera algo mm, más o menos, ¿me claro. entiendes? Pero pasa que en una gran producción, para mí, la plata reemplaza estos problemas. Mm, Meten plata, meten un montón de gente, viste, un montón de asistentes, un montón de gente y bueno, ya, y listo. Yo estuve claro. en varias series como Extra Sí. y es muy loco porque yo Ujú, interactuaba ahí con gente que era actor como yo y gente que no, porque cuando toman extras para las series, como que toman a veces gente común que nunca actuó. claro. Y la gente común que no sabe de este medio, de este universo, le chupaba un huevo cualquier cosa, ¿viste? Claro. Hacía cualquier cosa. En el medio de la escena, escena triste y el chabón tirando chistes así por debajo, ¿viste? Mm, Como que no sabe ni dónde está. Entonces que claro. es muy loco, es muy loco. Yo pienso, vos dijiste Sí. hace poco, ¿no? Que todos deberían hacer arte, estudiar. Y yo voy a leer, yo pienso que todos deberían estudiar teatro para aprender eso, para aprender a trabajar en colectivo, Ujú, para generar comunidad, sí. eso. Y para mí, hoy por hoy, es un gran desafío, así, un grande desafío encontrar grupos de trabajo. La gente no quiere, no Ujú, quiere. sí, 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 es una pena eso. Una pena. Sí, yo también lo veo porque se pueden hacer grandes cosas, porque vos imagínate, vos tenés una idea, el otro tiene otra, te la enriquece. No sé, pero bueno, estamos Bueno, muy individualistas. sí, bueno, te tiro un ejemplo. Ujú, Grabamos un largometraje que también está en mi canal. ujú, Eh, Estoy hablando un montón de mi canal porque todo que vengo haciendo lo colgo ahí, ¿viste? sí. Y está ahí para que la gente lo vea. Bueno, grabamos un largometraje que fue de un ex alumno mío. El alumno hizo un curso, le gustó. Aí falou, aí me chamou, dijo, che, tengo un corto, quería grabar, bueno, dale, grabamos el corto, pero así él lo grabó todo
y me mandó el material, lo edité, quedó más o menos bien, y después él mismo vino, che, quiero hacer un largo, pero tengo un poquito de plata y nada más, y gente que quiere trabajar, ¿querés? Y bueno, y lo hicimos, y el largo está ahí en YouTube, tiene como, creo que está llegando a 8,000 vistas, pero está buenísimo para los recursos que teníamos. Entre actores y extras participaron 40 personas de la película. Tiene autos, tiene escena de que un auto pisa un chabón, tiene escenas de pelea, tiene una escena en un barco, en una lancha. Así, con poca plata. Con poquísima plata. Me acuerdo que en esa época, en 2012 lo grabamos, y me acuerdo que el presupuesto total fue 200,000 pesos. Sí. Hoy por hoy es casi nada, ¿no? Pero en esa época era alguna plata, pero no haces nada. Y bueno, yo tenía las cámaras, tenía algún equipo de sonido, tenía gente que podía hacer el sonido y todos se sumaron, y bueno, eso hicimos y quedó buenísimo, ¿no? Pero eso, por el trabajo colectivo, ¿viste? Un amigo de Brasil hizo toda la banda sonora original, la compuso, la grabó, todo con guitarra, con instrumentos de verdad. Quedó súper bien. Pero eso que te digo, a cada día veo menos gente queriendo meterse en trabajos así. Sea de teatro, sea de audiovisual, ¿viste? La gente quiere primero primero lo quiero pegar y después trabajo. Primero la plata, después veo. Sí, exactamente. Sí, eso también bueno, incluso me pasó ahora con esto de que crear este canal y demás. Yo dije, bueno, primero empecé haciendo yo como, que sigo haciendo, como un podcast donde yo hablo, para no perder el inglés, lo hago en inglés. Y dije, tengo un montón de gente conocida y que en realidad lo quería hacer hace rato, viste, ya desde que me vine de Indonesia o antes incluso. Digo, tengo un montón de gente conocida, regrosa, bueno, ¿por qué no tener estas charlas? De paso nos ponemos al día. Y bueno, y nos sirve a ambos como para charlar y demás, y si queda acá y alguien lo sirve para seguir viéndolo, bueno, mejor. Y una chica me decía, bueno, pero ¿y eso cómo te va a dar plata? Y yo, no sé, yo quiero charlar con gente que conozco, que me parece buenísima y que por ahí no tenés estas charlas, digamos, uno a uno así tan profundas y que de paso lo puede ver otra persona, inspirarse y demás. Claro. Así que bueno, pero sí, siempre está como eso, bueno, pero ¿cómo te va a dar plata? Claro. Sí. Como lo primero, ¿viste? Pero bueno. Sí. Bueno, a mí me encantan los podcasts. Yo te digo que yo consumo mucho podcast, más por YouTube que por otra plataforma. Pero consumo mucho. Me llegan por los cortes primero, ¿viste? El algoritmo me va tirando los cortecitos y hay uno que me engancho, es un cantante que me gusta, o es un actor que me gusta, un artista que me gusta. Veo cosas acá de Argentina, pero veo también de otros países de Latinoamérica que hablen en español, porque el inglés yo no domino así tanto para ver. Tan fluido así, ¿viste? Y muchos podcasts todavía no están subtitulados o dublados, entonces que veo más cosas de Latinoamérica, muchas cosas de Brasil, obvio, pero Brasil produce mucho podcast. Y sí, para mí es un poco la nueva radio, ¿viste? Claro. Que la gente escuchaba la entrevista en la radio, que eso, que algo que vos prende ahí y puede escuchar mientras salgo a correr, mientras hago las cosas de la casa, mientras hago ejercicio, y escucho la charla y escucho podcasts así de 3 horas, de 4 horas, y si es una persona que me interesa, los escucho enteros. Pero ahí, bueno, y de escucharlos empecé a acompañar a la gente de Brasil, sobre todo, que vive de los podcasts. Y lo que cuentan es tremendo, lo tanto que tienen que elaborar, porque pasó que el algoritmo es el nuevo jefe.
Sí, Que la persona tiene que subir tanto contenido y tiene que subir en el horario que corresponde y tiene que subir con no sé qué. Cada vez piden más cosas claro. y uno se queda loco. ¿Cómo voy a vivir de Sí, sí, si lo Es haces por el tremendo. dinero, tenés que estar corriendo atrás del algoritmo, digamos. Sí, Sí, pero bueno. y sí. Igual así como decías vos, bueno, vos venías hace años subiendo en tu canal y la gente lo va viendo, de a poco se van enganchando, también eso está bueno. Y también Y mostrás tu sí, trabajo, que eso sí, está bueno. sí. Ujú, Y para mí eso, mientras eso, yo no ujú, tengo, hablando de YouTube, ¿no? Yo no tengo YouTube Premium, por decir, no pago. no, yo Uso el tampoco. gratis Ujú, y eso, porque eso también me pasó durante la pandemia. Yo empecé a subir unos videos que eran, estos que viste vos, de las clases de máscara, viste ujú, como que eran medio tutoriales de máscara, otros eran sí, como explicando cosas de máscaras y quedaban buenos los videos porque yo ya tenía esa experiencia del audiovisual y ahí la gente ujú, empezó a decir, che, vos tenés que ser YouTube, tenés que ser YouTube. Y mm, la verdad es que probé un par de formatos en YouTube mm, eh, y probé por meses y no me resultó. El ujú, algoritmo no los entregó sí, y nunca, viste, nunca cobré nada y nunca nada. Entonces que en sí, un momento, y en paralelo seguía haciendo, trabajando en la radio, trabajando haciendo ediciones, trabajando con teatro, dando clases, ujú, ¿no? Y cobrando ahí de donde puedo por otros trabajos. Pero ahí YouTube llegó un momento que yo dije, bueno, ya está, voy a subir lo que quiera, cuando quiera, y para sí, compartir, ¿por qué no me va a pagar? No tengo ujú, expectativas más con YouTube, ¿viste? ujú, Entonces, eso, sí, subo sí, ahí, me quedo contento cuando tiene bastantes vistas, pero ujú, eso, sí. es como eso, es como para estar ahí, es como un currículum que queda ahí, ¿viste? Claro, sí, yo también lo veo como, digo, bueno, tengo ganas de hacer esto y lo hago, o sea, y Sí, listo, porque si no, no tengo ganas de andar corriendo, que no, que saco unos pesitos de acá, uno de allá, no, tengo ganas de hacer esto, voy y lo hago, que es un poco sí, lo sí. que quiero hacer ahora, pero sí, sí, este, Sí, y los mm, relatos que yo escucho de la gente que hace podcast en Brasil, los que fui acompañando desde 2020, ¿no? Que fue cuando empecé a ver eso, ujú, la gran mayoría de la gente es así. La persona empieza sola en su casa con una cámara, ahí empieza a monetizar, ¿no? A tener tanto plata de YouTube como a tener sponsors, tener auspiciantes, ahí contrata un editor, después contrata un claro, productor, y después así, pero igual, canales grandes que tienen millones de suscritos y miles de vistas, son equipos de ponerle 3, 4 personas con toda la furia, ujú, sí, porque más que eso no claro, se puede pagar. ujú, Entonces, que también para mí es un poco ilusorio, un poco, ay, voy a pegar en YouTube, voy a ser re famoso. mm, No, la gente se agarra en estos ejemplos y estos sí, ejemplos son la excepción, sí, son muy no son la, poquitos, no ujú, son la regla. Y la ujú, gente, bueno, si uno es de una familia que tiene plata y puede bancar que la persona no trabaje para hacer YouTube, bueno, que pruebe, claro, buena suerte, que mm, ojalá que te pegue, pero sí, la gente que tiene que pagar la vida ujú. es historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y aparte, bueno, yo, qué sé yo, ya a esta altura de mi vida es como que digo, quiero hacer cosas que realmente tenga ganas de hacer. O sea, no quiero perder el tiempo en cualquier cosa, digamos, básicamente. Así es, Entonces, sí. sí. Así que, bueno, y creo que me gustaría después seguir con vos, viendo tema máscaras, porque ahí me queda muchísimo por explorar, así que ya después te voy a preguntar cuando pueda andar un poco más. Buenísimo. Sí. Yo te cuento, estoy esperando ahí de la escuela esa si va a seguir o no, que están en la Ujú, mudanza, todo eso. Si no sigue ahí, si no sigo dando clases ahí, pienso que quizás voy a armar algo, algún taller o sí. algo, pienso en armar un taller de montaje, ¿viste? Más o menos Ujú, como hiciste vos, pero sí. más largo y que Ujú, saquemos de ahí una obra. Pienso mucho ujú, en trabajar un lenguaje híbrido, entonces sería está un bueno. espectáculo junto con proyecciones, como hicimos ahí también, pero Ujú, que trabajemos también el audiovisual. Bueno, estoy con muchas ideas, pero eso, tengo sí. que organizarlas y Ujú. poder realizarlas.
Sí, y todo eso, cuando lo haces, ¿a dónde lo avisas, digamos, ya que estamos de paso, decimos, a dónde te pueden encontrar? Aparte del canal de YouTube Eh, que voy a dejar ahí. En mis redes, que estoy por Ujú. ahora en Instagram, en Facebook, yo los mantengo. Seguís en Facebook. Bien, La bien, gente bien. más joven me mira, Facebook, ¿qué? Pero bueno, Claro. mantengo ahí Facebook, Instagram y en YouTube y todas las redes, mi nombre es Ujú, Sank Sergio. Mi ujú, apellido Sank, que es Z-A-N-C-K, ujú. Sergio. Y Sí. se pone en el Google Sank Sergio, sale un montón de cosas también de todos mis trabajos desde siempre ahí. Ujú. Sí, igual vamos a dejar los links, así que ahí tranqui. Buenísimo, Bueno, buenísimo. y entonces próximos proyectos que tenés por ahora, estás viendo esto de la escuela y qué Sí, más, estoy si se puede contar algo. esperando. Sí, seguimos. Bueno, estoy también en un trabajo que me toma bastante tiempo, que es un grupo de teatro infantil de Zona Oeste que hace obras clásicas. Entonces, y estoy ahí como que ahora, por ahora, creo que estoy en 6 o 7 obras. Wow, un montón. Es un montón, sí. Ujú. Entonces estoy en Caperucita, Rapunzel, Don Quijote, bueno, otras, Con razón vi unas Pinocho. fotos y no entendía bien de qué eran. Ahora Bueno, era entiendo. eso. Claro. Eh, pasa, ahora arranca el calendario escolar, ¿no? Como que Claro. las Mm. clases y ahí presentamos, imagínate, el año pasado hice 110 funciones Wow. de, Tremendo. ponele, de marzo a octubre, a noviembre. De marzo a noviembre, 110 funciones, dice. Wow. Entonces, estoy en ese Claro. trabajo también que me toma bastante tiempo. Y sí. Que es un trabajo lindo también, está ahí con los Ujú. chicos y todo, pero son obras clásicas y yo ahí estoy únicamente como actor. No, no participo de la producción, no participo de nada, voy como actor, Mm. nada más. Eh, Estoy esperando de la escuela que van a hacer, si van a seguir, si no. Estoy en la radio, que también me toma bastante horas. Soy operador técnico, Ujú. ya hice de productor ahí también, ya tuve un programa en la radio. Hoy por hoy estoy solo de operador técnico en 5 programas. Eh, Claro. a cada tanto hago alguna cosa de actuación para publicidad, todo eso. Sigo con las obras de máscara, que también a Ujú. cada tanto las hacemos, hicimos recién El Oso, Ujú. tengo la otra que se llama El Vuelo del Pájaro, Esa la tengo que ver. eh, sí, Ujú. que es de cultura brasileña, muy linda también, que Sí. traemos ritmos brasileños, capoeira, ciranda, maculelê, que son danzas Ujú. y ritmos, músicas típicas brasileñas. Bueno, era Oso, esa del pájaro. Tenemos una otra obra que estamos cocinando. Tenemos un banco también, que es una obra corta de teatro son medias máscaras de la comedia humana, que es Sí. otra familia de máscaras de Lecoq. Essas obras doy a cada tanto así, cuando invitan. Bueno, y por ahora es eso, un poco Claro. moviendo los platillos, ¿viste? Sí, sí, sí. Un montón de cosas Sí, haces. Te sí, lleva mucha energía hacer todo eso. sí, Te sí, admiro, sí. la verdad no sé cómo haces. Sí. Bueno, ya nos vamos a Sí, juntar para hacer alguna cosa entonces ahí. sí, Y buenísimo. Sí, así que arranque algo, más allá de difundir en mis redes, sí. te invito Ujú. y, y estamos en Sí, 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 contacto. sí. Sí, bueno, 1 millón de gracias, Sergio, por estar acá. Así que bueno, sé que has participado en un montón de cosas. Digo, bueno, no sé si se animará a venir al canal, pero sí. No, por Sí, favor, sí, somos sí. amigos y me Ujú. encanta el formato. Sí, sí. Ojalá alguien que esté ahí esté escuchando mientras lavan los platos, limpia la casa. Sí, y que se enteren Y sí, también, me gustaba esto de que la gente se entere o que conozca un poco más de las máscaras, ¿viste? Porque claro, es tan claro. desconocido, o por lo menos, no sé, como que yo me muevo en distintos ambientes y en algunos ambientes la gente no tiene idea ni del teatro, ni de las máscaras, ni de nada. Claro. Entonces, Bueno, después ujú, cuando subamos el video ahí, si querés dejamos el link ahí abajo en la descripción, el link de mi canal y el link de algunos videos que hablan de las máscaras y la gente puede mirar. dale, perfecto, estaría buenísimo. Sí, Bueno, sí. bueno, 1 millón de Buenísimo. gracias y saludos.
a la familia Gatuna. Gracias, estaban por acá dando vueltas. Gracias, Sí, gracias. Caro, estamos en contacto. Dale, chao, chao. Chao, chao. Stay tuned for Ulua's next episode.